estado conversando a ver si nuestro predimensionamiento es correcto. Entonces vamos a usar el ETABS, la versión que ustedes tengan. Y antes de entrar al ETABS, sí vamos a ver también una parte que corresponde a lo que es el espectro de respuesta de la NEC, el cortante basal, y vamos a hacer este análisis del cortante basal de nuestra estructura que vamos a modelar. Eso es lo que vamos a hacer en esta clase y en la clase del día de mañana. Ya. A ver, como ya habíamos visto, todo lo que hemos estudiado, los límites, los parámetros, se encuentran en la NEC de diseño sismo resistente y también en la NEC en el capítulo de hormigón. Vamos a ver en este momento nosotros una parte importante. No sé si están grabando. Esta reunión está siendo grabada. Ya, una parte que vamos a analizar antes de entrar al programa, luego ya analizamos todos los datos del programa, pero esto sí voy a trabajar. Estoy hablando del cortante basal y del espectro de respuesta elástico. No sé si ustedes ya habían hecho esto, me parece que sí, pero bueno, conmigo también me corresponde y vamos a realizar. Ya, bueno, estoy en la NEC, aquí tengo toda la introducción antes de ingresar a sismo resistencia, y en el capítulo 3 ya tengo lo que es carga sísmica y condiciones de suelo, que ya hemos hablado bastante de los tipos de suelo. Yo debo todo de eso analizar en función de armar este espectro de respuesta para mi estructura con las condiciones de mi estructura. La NEC más abajo me indica a mí también, ya, aquí están los valores. Capítulo 4, metodología del diseño sismo resistente, donde yo voy a sacar diferentes valores para armar el espectro de respuesta, la aceleración, la pseudoaceleración que yo necesito conocer. Y bueno, aquí tengo los diferentes valores, tengo los parámetros que me pide, factor de importancia, factores de reducción. Ya, a ver. Listo. Aquí tengo los límites permisibles de la deriva de piso, que me dice que puede trabajar hasta un 2%, ¿ya? Creo que esta parte... Ya. Entonces, ¿de qué les estoy hablando? Primero que nada les voy a explicar y luego entramos nuevamente a la NEC y ahí entramos al Excel, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra estructura. No raya. Nuestra edificación, ¿verdad? Lo que les estoy hablando que nosotros vamos a hacer es el análisis de este primer método. Este primer análisis que corresponde a una estructura es el cortante basal. Ustedes saben que por efectos de sismo se produce una fuerza en la base de la estructura y progresivamente esta fuerza va a ir disminuyendo. A ver, no quiere rayar. En un diagrama triangular. Espera un segundito, le limpio esto. A ver. Ya. Yo tengo una fuerza aplicada en la base y progresivamente esta fuerza va a ir disminuyendo a medida que yo subo los pisos, generalmente en un diagrama triangular, ¿no es cierto? Y esta fuerza que se genera en la base, nuestra NEC nos ha dicho que es igual a un porcentaje por la carga sísmica reactiva, donde nosotros sabemos que la carga sísmica reactiva corresponde al peso de nuestra estructura, y este porcentaje del que estoy hablando, nosotros le llamamos cortante basal. Y este cortante basal, nosotros hablamos que es igual a un factor de importancia por la pseudoaceleración dividido para FIPE, para FIE y para un coeficiente de reducción de este espectro. Estos FIPE y FIE corresponden a los factores de penalización por regularidad o irregularidad de mi estructura, ¿sí? La importancia, bueno, ya vamos a ver dónde sacamos. Esta pseudoaceleración también la calculamos en base a distintos periodos de vibración, y este factor de reducción R también lo vamos a conversar un poquito, ¿ya? Entonces, si estoy hablando de este ejemplo que yo les había puesto, que una fuerza se aplica en la base, en primer lugar, digamos que mi estructura, el peso de mi estructura, qué sé yo, no, el peso de mi estructura es de 10.000 toneladas, así mejor, ¿ya? Este WR corresponde a 10.000 toneladas, y yo determino con esta fórmula que este porcentaje B equivale al 0.20 o al 20% del peso total de mi estructura. Por lo tanto, la fuerza que se aplica en la base va a ser igual de 2.000 toneladas, ¿ya?
Entonces, estas 2.000 toneladas van a estar aplicadas aquí en la base de mi estructura y progresivamente va a ir bajando, ¿no? Qué sé yo, 1.500, acá yo tendría unas 1.000, acá 500, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a analizar. O sea, lo importante es entender el principio, lo que vamos a hacer, y una vez que pasemos a la modelación en el etapas, vamos a ver que se está cumpliendo, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a trabajar. Todo esto, entonces, esta fórmula de acá que ustedes pueden ver, todos esos parámetros me da la NEC, y este viene a ser un diseño basado en fuerzas, que la NEC me indica paso a paso qué es lo que yo debo hacer, qué parámetros debo considerar, qué límites me permite a mí, y eso vamos a hablar entonces ahorita un poco, ¿no? Esto vamos a hacer con el fin de ingresar este coeficiente, esto que resulta de acá, ¿no? Porque esto es lo que nosotros vamos a encontrar. El ETABS a nosotros nos da este valor, porque nosotros ingresamos materiales, nosotros ingresamos cargas, ingresamos, ¿qué más? Las secciones de los elementos, el diseño de los elementos, es decir, la cantidad de aceros, ¿no? Entonces, todo esto nos va a dar el SAP y nosotros vamos a ingresar este coeficiente, vamos a ver lo que sucede y vamos a corregir en caso de que sea de corregir, ¿ya? Entonces, la NEC... Perdón, ¿por qué puse el 20%? No entiendo. No, es un ejemplo. Es un ejemplo. Listo. Es un ejemplo, es como ya les dije. Digamos que mi estructura pesa 10.000 toneladas, eso no lo sé. Y que este factor vale 0.20, porque puede salir 0.24, 0.05, el factor, dependiendo de la estructura. Es un ejemplo. O sea, era un ejemplo para ponerles valorcitos aquí. Listo. Bueno, entonces aquí tengo... recordar, ¿no? La deriva máxima de piso que me permite a mí la estructura es hasta el 2% o 0.02, eso también lo sacamos nosotros del programa una vez hecha la modelación y tenemos que comparar con este valor de acá. Ya vamos a ver todas esas comparaciones, ya vamos a ver, ¿sí? ¿Qué más necesito? Déjenme ver. Aquí en este capítulo también tengo lo que es la configuración estructural, que es lo que les había hablado. Aquí yo tengo los factores de penalización dependiendo de la regularidad o, bueno, de la irregularidad también de mi estructura. Vamos a analizar esto de acá. Aquí tenemos en elevación, todos estos datos vamos a hablar, ¿no? O sea, no va a ser solamente porque sí, sino que vamos a hablar de estos datos de acá. Listo, y viene en el capítulo 6 del diseño basado en fuerzas, que es el que les estoy hablando. Y aquí lo voy a hacer un poquito más grande, ¿ya? Bueno, me dice el uso, todas las estructuras con regularidad, si influye o no influye, sin influencia, ¿no? Entonces, el tipo de análisis que yo puedo hacer para estructuras regulares donde no influye esta regularidad es un análisis estático lineal, es decir, el método de análisis va a ser este que estamos viendo, un diseño basado en fuerzas. Para estructuras normales, entonces, yo puedo hacer un análisis estático y para estructuras esenciales o de ocupación especial, ahí entro el análisis no lineal, que en sí es el fin de este curso. Primero vamos a hacer el análisis estático. La no linealidad lo vamos a ver ya desde la unidad 2, acabando esto y el siguiente parcial, ¿sí? Entonces, para estructuras normales, que es la que yo les había puesto a ustedes en el ejemplo de predimensionamiento, una vivienda, ¿no? Una vivienda de 4, más que vivienda, una estructura de 4 pisos con ocupaciones de locales comerciales, de oficinas, de bodegas, es una estructura normal. Entonces podemos nosotros realizar este análisis que yo voy a hacer, el análisis estático, ¿sí? Pero lo que sí vamos a ver entonces es es la parte principal, porque el resto de análisis sí son más complicados. Son 9 análisis que yo debo realizar en mi estructura para decir que es sismo resistente, y una vez pasado todos esos chequeos paso al diseño. Bueno, entonces aquí me dice lo que es un diseño basado en fuerzas, ¿ya? Aquí también, bueno, esta parte yo les subrayé que estaba leyendo, ¿no? A ver, primero que nada, los objetivos, eso igual ustedes lo pueden leer, pero me dice que debo tomar en cuenta los niveles de amenaza sísmica y los niveles de desempeño esperados de mi estructura, ¿ya? Bueno, aquí también, esta partecita, verificar las deformaciones y en particular las derivas máximas de la estructura, que es lo que vamos a hacer. Este valor de deriva lo vamos a sacar del ETABS y lo vamos a comparar con este porcentaje del 2%, que es lo que me permite a mí, ¿no es cierto? Aquí está, entonces, algunas limitaciones de este diseño basado en fuerzas. Me dice que el factor de reducción de resistencia sísmica, este factorcito R, es constante para cada tipología de estructura.
lo cual implica que la demanda de ductilidad y la sobreresistencia son iguales para todos los edificios, sabiendo que este factor de reducción nosotros podríamos tomarla en función de nuestra estructura y también de nuestro criterio, ¿no? Eso también vamos a conversar, este factor de reducción. Otra cosa de los límites de este diseño basado en fuerzas es que me dice que se supone que la rigidez es independiente de la resistencia, es decir, que la rigidez y el periodo pueden estimarse antes de que se conozca el refuerzo de la sección, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? El periodo fundamental de la estructura, la NEC me da una fórmula a mí que yo calculo en función de dos coeficientes y de la altura de mi edificación, sin considerar que yo estoy dando rigidez a la estructura con las inercias de las columnas que yo estoy ingresando a ceros, ¿no? Entonces sí me dice que es una de las limitaciones, porque se supone que yo puedo ya conocer el periodo fundamental de vibración de mi estructura antes de entrar ya al diseño en un programa especializado. Claro que esto me da la norma, pero yo puedo entrar a corregir, una vez hecho todos los análisis, entro a corregir mi periodo de vibración, ¿ya? Todo eso lo vamos a hablar si ahorita no me comprenden mucho, ¿no? Listo. Ya, para cumplir los requisitos de este diseño, yo debo pasar estos chequeos de flexiones, derivas, fuerzas en los pisos y en los elementos, momentos, cortantes de piso y cortante en la base. Todo también lo vamos a hablar. ¿Qué más requisitos de esto? Modelación. Bueno, todo esto nosotros deberíamos irlo leyendo, ¿no? Conforme yo vaya haciendo en el Excel y en el ETABS, y una vez sacados los resultados, vamos a verlo más a profundidad. Sin embargo, ya les indico dónde está. La carga sísmica reactiva, de lo que les había dicho que es este peso W, ¿sí? Anteriormente, en la universidad o cuando no había softwares, a mí me enseñaron, yo calculaba este peso. Iba losa por losa, de columna por columna, viga por viga, sacando los pesos, los volúmenes, cubicando, ¿no es cierto? Y eso era una infinidad. Imagínense para casitas y para edificios, esto era una infinidad, ¿no? Ahora el programa nos da. Cuando nosotros ingresemos al programa, hay un menú, por decirlo así, donde yo ingreso qué masas necesita considerar el programa para hacerme todo este cálculo. Y ahí es donde yo ingreso de acá. Me dice la norma entonces, el caso general. La carga sísmica reactiva debe considerar el 100% de la carga muerta y más el 25% de la carga viva, ¿sí? Por cada piso. Y ya, esto también verán, la norma me indica a mí, yo puedo considerar, sin embargo, la experiencia me dice que yo considere la totalidad del 100%, o sea, la totalidad de la carga muerta, es decir, el peso propio más las cargas que yo estoy ingresando, y no considere la carga viva para estructuras de ocupación normal, es decir, para casas, para hoteles, o sea, estructuras normales, ¿no? Que yo no considere, muchos no consideran este valor. La norma me dice y podemos considerarla, ¿no? La vamos a considerar, sin embargo, para este tipo de estructuras yo no considero. Ya, casos especiales en bodegas y almacenaje me dice esto de acá. Cuando yo tengo bodegas, hospitales, donde la carga viva es fuerte, ¿sí? La carga viva que se refiere a la ocupación, hay varias personas y también tienen equipos, almacenan, por ejemplo, en bodegas ustedes saben que puedo almacenar cemento, puedo almacenar, ahí la carga viva es fuerte. Entonces ahí me dice que considera hasta el 50% de la carga viva. Entonces vamos a hacer con los dos, o sea, con este caso, ¿no? O sea, con el peso, o sea, con el 100% de la carga muerta y más del 25% de la carga viva, ¿sí? Secciones agrietadas. Aquí esto me parece que ustedes ya han de haber hablado, ¿no? Un poquito de lo que corresponde a las secciones agrietadas. Me dice la norma que yo debo ingresar estos coeficientes de agrietamiento cuando hago la modelación de mis estructuras. Entonces me dice que considere el 50% de la inercia o 0.5 para vigas, el 80% para columnas y el 60% para muros estructurales. ¿Qué son las inercias agrietadas? Aquí la norma me dice a mí que yo debo indicar, ¿no? Desde el punto mismo, como dicen, una viga nace agrietada. Ustedes le quitan el encofrado a su viga y ya está agrietada esa viga. Entonces yo no puedo considerar el 100% de su inercia porque sé que va a tener fisuras, agrietamientos. Entonces yo aquí le estoy dando esa seguridad, ¿sí? Entonces estos factores también nosotros los ingresamos en el programa. Perdón, entonces todos estos datitos lo ingresan en el programa. Yo debo considerar siempre inercias agrietadas. Ya, bueno, aquí me dicen qué condiciones también debo considerar. Aquí tengo para mampostería cuál debe ser la inercia. Y aquí me dicen modelos de análisis de la fuerza sísmica usados en el diseño basado en fuerzas.
Es decir, el estático, que es el que nosotros solamente ingresamos del cortante basal, y métodos no lineales del análisis dinámico espectral, que también vamos a ver, ¿no? Ya el dinámico, cuando yo ingreso este espectro de respuesta al programa que me analice ya con sismo, y este análisis paso a paso en el tiempo, que es las personas que ingresaron a esta charla del ingeniero Jorge Ceballos, él iba ingresando sismos, puede ingresar varios sismos en el programa, espectros de respuesta para, o sea, sismos que se hayan presentado en la zona donde yo estoy analizando mi estructura, para ver cuál es el comportamiento de mi estructura frente a este historial de sismos. Pero estos requieren análisis más complicados, ¿no? Como la norma bien me decía, yo puedo hablar de esto, pero en situaciones de estructuras de ocupación especial o estructuras esenciales, porque sí requiere mayor conocimiento y también yo debo reforzar la estructura para aguantar esas condiciones. Para viviendas yo puedo utilizar un análisis estático, ¿no? Que es el que vamos a hacer. ¿Qué más me dice? Aquí está el procedimiento del análisis estático, pero este es de los no lineales, ¿ya? Sí. Aquí hay una parte que me dice en este procedimiento, que también lo vamos a ver, sino que ya les dejo aquí para que ustedes sepan, ¿no? Y luego volvemos a tomar estos valores. Ajuste del cortante basal de los resultados obtenidos por el análisis dinámico. Entonces me dice que el valor del cortante dinámico total que yo voy a encontrar en la base por cualquier método de análisis no puede ser, a ver, no puede ser menor al 80% del cortante basal obtenido en el programa. ¿A qué me refiero? Ya les explico mejor acá. A ver, este método que yo les dije, el diseño basado en fuerzas, me dice a mí que el valor obtenido, ¿dónde está? Que el valor obtenido por el análisis dinámico, es decir, el cortante obtenido por el programa, ¿sí? Porque se me va a trabajar a mí, siempre debe ser mayor que el cortante basal mínimo calculado, ¿sí? Y este cortante basal mínimo calculado, saben ustedes que es este porcentaje de aquí, ¿no? Este valorcito del porcentaje por la carga sísmica reactiva. Entonces, cuando nosotros hagamos la modelación y el diseño, vamos a sacar un valor del cortante y este debe ser mayor al cortante mínimo, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo ahí. Y la norma me dice que yo puedo ajustar estos valores multiplicando ya sea por el 80 o por el 90%. Por el 90% más que nada. En este estático es el 90%. Entonces de ahí me da estos valores. ¿Ya? Y bueno, aquí me da entonces esto del espectro. Bueno, esto es de los análisis, de los otros análisis no lineales. Y aquí tengo en el 6.3 el procedimiento del cálculo del diseño basado en fuerza, ¿sí? En caso de que ustedes, por ejemplo, no hayan recibido esta clase o no sepan a qué se refiere, ustedes entren al 6.3 y vayan leyendo paso a paso lo que tienen que hacer y la norma les va dando fórmulas y esas vamos siguiendo, ¿no? O sea, en el caso de que ustedes no me comprendan, que no reciban esta clase, entonces el ANEC ya les da a ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo debo seguir? Determinar el espectro de diseño SA de acuerdo a las características del suelo donde yo voy a emplazar mi estructura. Entonces vamos a hacer eso. El cálculo aproximado del periodo fundamental de vibración, que es TA, que también me da la norma una fórmula para poder determinar este periodo fundamental. Determinación del cortante de la base, eso vamos a hacer este coeficiente. Vamos a determinar, y este metemos al programa, vamos a determinar la distribución de las fuerzas verticales y horizontales de este cortante basal en mi estructura y la dirección donde se aplican estas fuerzas sísmicas, ¿sí? Entonces, aquí ya me da cortante basal, me da la fórmula, es la que yo les había dicho, ¿no? Es este porcentaje que yo tengo aquí multiplicado por la carga sísmica reactiva. Ese es el porcentaje que vamos a ingresar y me da la nomenclatura de cada una de estas variables. El espectro de diseño me dice que calcule en función de 3.3.1 que está en la parte superior. Determinación del periodo de vibración, que es este de acá, me da la fórmula en función de dos coeficientes, CT y alfa, y la altura de la estructura, ¿no? Y aquí me da los valores de CT y de alfa, ¿ya? ¿Qué más? Aquí hay otra formulita para determinar CT, sin embargo se toman estos valores, ¿no? Porque todo esto vamos a corregir. Una vez ingresado al programa, corregimos. Método 2. Aquí hay otro método para nosotros determinar el periodo de vibración. Este es el método de Rayleigh, ¿sí? Porque como decía, las limitaciones del método que ustedes vieron en la parte superior, me dice que yo este periodo de vibración lo considero independiente de la rigidez de la estructura y solo estoy considerando la altura. Pero me dice, si usted quiere ser más preciso,
Entonces determina el periodo de vibración donde considera ya la carga sísmica por piso y las derivas, ¿sí? Aquí están los valores de estos, pero nosotros, esto nos hace el programa, nosotros lo corregimos, ¿sí? Lo importante es entender, nosotros vamos a pasar a corregir este periodo de vibración que calculamos aquí de manera sencilla. ¿Qué más me dice? Iteraciones. Aquí también me dice iteraciones, ¿no? Una vez dimensionada la estructura, los periodos fundamentales deben recalcularse por el método 2, o sea, es decir, por este de acá. Pero este lo vamos tomando del programa, ¿no? O sea, ya el programa nos vamos iterando hasta encontrar como la solución más adecuada y tomamos ese valorcito. Y me dice que este proceso debe repetirse hasta que en interacciones consecutivas la variación de los periodos sea menor o igual al 10%. Si todas estas correcciones, ya saben, la vamos a hacer. Ductilidad y factor de reducción de la resistencia sísmica. ¿A qué se refiere este? Bueno, les voy a indicar los valores y cuando entremos a eso ya les explico más detalladamente, ¿no? Este factor de reducción a mí me permite la norma utilizar porque se supone que cuando yo construyo, ¿sí? Yo voy a tener mecanismos de disipación de energía sísmica. Estos mecanismos ya habíamos hablado, está más relacionado a la ductilidad. Los parámetros que vimos de ductilidad en vigas, es decir, los ganchos, las cuantías de acero, en columnas también. Entonces la norma me dice, si usted puso todo eso, inercias agrietadas también, ¿no? Si usted puso todo esto, yo le premio con este R que usted puede reducir y me da valores en función de los sistemas, del sistema en que está trabajando mi estructura, ¿no? Sistemas duales, si yo estoy trabajando a la par muros y columnas, y sistemas resistentes pórticos resistentes a momento, que es el que nosotros trabajamos, ¿no es cierto? De hormigón armado, con vigas descolgadas, y me da los valores aquí. O sea, dependiendo de lo que yo estoy trabajando, ¿no es cierto? Ya, y bueno, aquí tengo algunas condiciones. Casos especiales para reducir el espectro de respuesta. Distribución de fuerzas laterales sísmicas, ¿sí? Aquí tengo también estas fórmulas de acá. Esto sí yo lo hago a mano, ¿sí? Como les digo, cuando yo estaba en la universidad a mí me hacían calcular a mano el peso del edificio y yo voy distribuyendo esta fuerza. Sin embargo, o sea, vamos a verlo en el ETABS, van a ver que lo mismo que yo hago a mano sí me da el programa siempre y cuando yo entienda los resultados que me da el programa. Sí, entonces, pero bueno, aquí me da, ¿no? Esta distribución de fuerzas horizontales, yo debería determinar el peso por cada piso, la altura por cada piso y la sumatoria de la multiplicación de este piso por la altura. Y luego multiplico por el cortante basal, ¿sí? Pero esto en un análisis a mano. Con ustedes no compete esto, pero les indico acá, ¿no? O sea, nosotros vamos a sacar del programa. Acá tengo este valor K, que también lo vamos a ingresar. Este valor K es, ¿cómo se llama? Es un coeficiente relacionado al periodo de vibración de la estructura. Este valorcito K nosotros ingresamos en el programa y corresponde a un efecto látigo, ¿sí? Si yo tengo una edificación de 10 pisos, me dicen, ¿no?, que actúa como un efecto látigo. Si ustedes, o sea, tienen un látigo, ¿no es cierto? O sea, y le hago trabajar ese látigo. La última parte es la que va a tener mayor aceleración. ¿Sí? O sea, siempre, ¿no es cierto? ¿Sí me entienden cómo es? Lo mismo sucede en una estructura. Yo voy a poner este valor K que está en función del periodo de vibración y me da a mí la norma qué valor debo colocar, y entonces la estructura, el programa me hace que una vez que yo ingrese este valor, me va a considerar para los últimos pisos este efecto látigo con el valor de K. También lo vamos a calcular, ¿sí? También se ingresen al programa. Listo, y aquí tengo otros tantos chequeos que yo debería realizar. Momentos torsionales, esto se hace una vez que ya está diseñada la estructura, yo conozco ya las derivas máximas, entonces todos estos análisis yo los debo realizar. Aquí tengo el factor de estabilidad de la estructura, ¿sí? ¿Qué más necesito hacer? El control de las derivas de piso también lo vamos a hacer. Esto me dice que es importante, ¿no? Controlar las derivas inelásticas máximas de piso y me da estos valores, ¿no? La deriva inelástica, que es decir, con el análisis dinámico, debe ser igual al 75% de la deriva elástica que yo hago con el análisis estático. Esa es la relación. Cuando están aquí los valores, también lo vamos a calcular en el Excel y en el programa. Más bien en el Excel, ¿no? Y entonces aquí me da una vista simplificada del diseño basado en fuerzas. Todo lo que les hablé está resumido en esto, ¿sí? Entonces, vamos a entrar a nuestro Excel. Déjenme ver. Ya, vamos a entrar entonces a nuestro Excel. Primero que nada, déjenme ver acá. Área de predimensionamiento, que es esta estructura de acá,
¿sí? Es esta que yo les había planteado, con diferentes valores para los grupos. Esta estructura vamos a analizarla nosotros, vamos a tratar de analizarla, vamos a modelarla y vamos a ver qué resultados obtenemos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a trabajar aquí, con esta estructura. Me voy a copiar, a ver, me voy a copiar estos dos y me voy a pasar al Excel. Ya, esta estructura que con ustedes hicimos, esta misma vamos a trabajar. Ya. Listo, entonces, bueno, primero que nada, que tenga 2 decimales y que todo esté centrado. Ya. Entonces, aquí vamos a ingresar esto. Y aquí vamos a ingresar entonces nosotros nuestros datos. Habíamos hablado, déjenme les copio. ¿Dónde está? Listo. Bueno, ahí está la fórmula que yo les escribí a mano, ¿no? Habíamos hablado que para determinar este cortante basal, yo necesito saber entonces todos estos datos de aquí. Y eso es lo que voy a ingresar ahorita, ¿no? Mi factor de importancia, mi factor de penalización en planta, mi factor de penalización en elevación, este valor de reducción de respuesta y este SA ya lo vamos a calcular, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner símbolo. Y este también, para tenerlo como la norma, ¿no? Estos datos para mí van a ser ingresados. ¿Ya? Y voy a calcular entonces el espectro de respuesta. Me voy entonces, mi estructura, nivel de importancia de mi estructura. Habíamos hablado que es una estructura de ocupación normal, ¿no es cierto? Entonces, me voy a la NEC. ¿Sí? Me voy a la NEC. Déjenme buscarle porque está bien arriba. Importancia. Creo que es este. A ver. Ya, acá está, en el 4.1, categoría de edificio y coeficientes de importancia, ¿sí? Aquí habíamos hablado, yo tengo 3 tipos de categorías: edificaciones esenciales, de ocupación normal y otras estructuras. Estas edificaciones esenciales, en primer lugar, antes de esto, nosotros debemos recordar que tenemos 4 tipos de sismos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos sismos frecuentes, sismos ocasionales, creo que es con este, sismos raros y sismos muy raros, ¿sí? Muy raros. Nosotros, el sismo de diseño que debemos considerar es este sismo. Este es el de diseño, ¿no? El sismo raro. Con este yo voy a diseñar. Entonces, ahí va el diseño basado en desempeño, ¿no? Las estructuras, dependiendo la importancia, por decirlo así, dependiendo la magnitud de la estructura, yo debo hacer que sea funcional para este sismo de diseño. Por eso es que la norma me categoriza en estos 3 tipos, ¿sí? Entonces, para el sismo de diseño, para el sismo raro, estas edificaciones esenciales que deben ser operativas, si bien el sismo de una gran magnitud, que es el de diseño, yo debo darle un factor de importancia de 1.5. Estructuras de ocupación especial. Estas estructuras son las que albergan grandes cantidades de personas, por ejemplo, museos, iglesias, colegios, ¿sí? Entonces yo le doy un factor de importancia. Y otras estructuras que son todas las que no caen en estas categorías, es decir, hospitales, bodegas, salón de recepciones, por decirlo así, ¿no? Entonces me dice 1, ¿no? Este valor, este nombrecito de importancia, por decirlo así, no sería, ¿no? Porque a mí me importa más que mi estructura, que mi casa resista, y no me importa que se caiga, yo que sé, el colegio, ¿no? Entonces, por decirlo así, ¿ya? Entonces, para mi estructura, yo voy a colocarle un valor de 1 porque tiene una ocupación normal, ¿sí? FIPE y FIE, vamos a hablar de estos coeficientes de irregularidad, que me parece que están más abajo, ¿no? Vamos a entrar a estos coeficientes de irregularidad. Ya, aquí está, en el 5.3. Aquí me está indicando, ¿no? O sea, me dice, yo debo leer este tipo de
lo que me dice la norma. Primero que nada, debo privilegiar una configuración regular. Si yo necesito hacer una estructura, pues que sea lo más regular, porque son las que mejor funcionamiento tienen. Sin embargo, en nuestro medio los arquitectos hacen de cierta manera, ¿no? O sea, que con sus irregularidades, pero privilegiar sobre todo esta regularidad, ¿sí? Las que mejor desempeño estructural tienen, si ustedes ven aquí, si mi estructura no tiene irregularidades, yo no le castigo. Phi-P y Phi-E deben ser iguales a 1. Y aquí me dice entonces cuáles yo podría considerar como muy regulares, un 100%, ¿no? Donde todo no tenga pisos blandos, no tenga columnas cortas, donde no tenga esta distribución de masas diferente, ¿sí? En elevación. Y en planta me dice a mí, como ustedes pueden ver, aquí tengo regulares, estructuras cuadradas, estructuras rectangulares y sobre todo lo que yo les había hablado cuando ya hicimos el predimensionamiento, que al perímetro de mi estructura sea entonces mayormente reforzadas. Como ustedes pueden ver aquí, todas las columnas del perímetro están en las mismas dimensiones, son las más grandes y el centro de masas y el centro de rigideces están muy cercanas, ¿sí? Entonces, estas configuraciones son las que yo debo privilegiar. O lo mismo con muros estructurales. Ustedes ven ahí, ese centro de masas y centro de rigideces coinciden. Y acá también, ¿no? Si yo tengo aberturas, si yo necesariamente tengo que hacer pozos de luz y etcétera, que sea todo simétrico, ¿ya? Ahí privilegio, cuando yo tengo este tipo de estructuras, no le penalizo. Entonces el factor va a ser igual a 1, ¿ya? Listo. Y bueno, aquí tengo entonces regularidad en planta y en elevación. Vamos a ver, aquí tendría que leer todo esto, ¿no? Yo me voy a la tablita y veo el tipo de irregularidades en elevación que puedo tener. Irregularidades torsionales, esto obviamente lo hago una vez analizado, ¿no? Analizado mi estructura, yo ahí puedo sacar estas derivas que me da el piso. Entonces este primero no vamos a considerar. Este segundo de acá sí vamos a considerar. Retrocesos excesivos en las esquinas. Cuando yo tengo esto, debo penalizarle con 0.9. Y como ustedes pueden ver las dimensiones, me dice que este valor de A, si es mayor al 15% de la longitud total, yo le penalizo. Entonces vamos a empezar con esto, ¿no? Mi estructura aquí, yo sí tengo estos retrocesos excesivos, ¿no? A ver, esperen. Y vamos a calcular cuánto tenemos de retroceso, a ver si le penalizamos. Vamos a trabajar con el del grupo 1, ¿no? Luego yo les cambio los datos para que ustedes sigan avanzando en el trabajo. Entonces me dice este valor de, así lo analizamos en el sentido X primero. El valor de C me dice que es igual a 3 metros y el valor total sería A más B más C, ¿no? Sería 4 más 5, 9 más 3, 12, ¿sí? Entonces yo digo este valor 3 dividido por el 12, ya me da 25%, ¿no es cierto? Tengo irregularidad. En el sentido X tengo irregularidad. Y en el sentido Y, veamos, sería esta altura D, que me dice 2 metros. Y la total sería A más B más C más D. Bueno, aquí le tendría que corregir, no serían estos valores de acá. Sería 2 más 3.5 más 5.5 y más 3.5. Entonces, si yo divido, aquí no voy a tener, me parece. 14%, ¿sí? Entonces, en el sentido X, yo sí tengo, así. Tiene que ser el 15, ¿ya? Entonces, en un sentido yo sí tengo irregularidad, por lo tanto, yo le penalizo, ¿no? 0.9, de hecho ya va. Si tiene esta irregularidad, entonces le penalizo a la estructura en elevación. ¿Qué más tengo? Discontinuidades en el sistema de piso. Cuando yo tengo este tipo de estructuras, ¿dónde se presenta esto? En colegios, qué sé yo, ¿no? Este de aquí en colegios, en conventos, en mercados de pronto, ¿sí? Si yo, esto no tengo este tipo de estructura. Y este tipo H se sabe presentar puede presentarse en hospitales, en locales comerciales, ¿no? Y estos son difíciles nosotros de solucionar. Cuando yo tengo estructuras así, preferible les divido, ¿no es cierto? Les divido en diferentes estructuras y hago las juntas sísmicas ahí, entonces más fácil. Ahí ya tengo 3 estructuras independientes, ¿no? Pero yo no tengo nada de esto en mi estructura. Ejes estructurales no paralelos, cuando las columnas no están todas en el mismo eje, tampoco lo tengo yo. ¿Sí? Sistemas no paralelos no tengo. Por lo tanto, yo le penalizo a este FIP en planta, ya le penalicé 0.9. Vamos a hablar en elevación. Piso flexible. ¿A qué se refiere en piso flexible? Cuando la distribución de las alturas, cuando las alturas no son iguales en un punto, ¿no es cierto? Ahí estoy hablando yo de piso flexible. Vamos a ver si nuestra estructura tiene piso flexible.
Pero bueno, vamos a hablar un poquito más, ¿no? Porque no es tan sencillo de penalizarle ya. Piso flexible, entonces yo tengo 350, 350, 2.5 y 2.5. Ya vamos a ver si tenemos piso flexible. ¿Qué quiere decir el piso flexible? Sobre las alturas. A mí me dice que la rigidez en el piso C, por ejemplo, debe ser menor al 70% de la rigidez del piso superior. Sí, o debe ser menor al 80% del promedio de los pisos superiores dividido para 3. ¿Cómo yo calculo esto? En nuestro caso, nuestra estructura, en nuestro caso, nosotros estamos asumiendo que tenemos esta estructura y que las columnas por el momento van a ser todas iguales, ¿no es cierto? Van a ser iguales, a menos que ya me den el arquitectónico, ¿sí? Me dé el plano arquitectónico, yo tengo un edificio de 10 pisos y el arquitecto me está indicando que cada 2 pisos él va a bajar la sección de la columna. Digamos que el arquitecto me los da así. En ese caso, yo sí ya voy a ver las rigideces, porque no va a tener lo mismo si yo tengo columnas de 80 por 80, luego ya voy a tener de 70 y así, ahí entro a las rigideces, ¿no? Eso lo debemos hacer y con esta formulita de acá. Entonces, cuando yo tengo eso, ya debo calcular. Sin embargo, cuando yo tengo columnas igualitas, todas iguales, lo único que yo debo entrar a analizar ahí es esto de acá, ¿no? Este de acá. Lo que yo debo entrar a analizar es que la luz 1, la relación, ¿no? Que esta luz, la luz 1 o la luz del piso A, y sea la luz, ¿cómo se ve? Luz AB. A ver, si yo tengo esta estructura de acá, voy a dibujar, ¿no? Ya, entonces a este piso le voy a llamar A este piso le voy a llamar B, este piso C y este piso D, ¿no? Entonces relaciono la luz B y la luz A, ¿ya? Y esto, así mismo como hicimos en la parte anterior, saco el porcentaje. Entonces vamos a copiarle a mi Excel, me voy al Excel y veo si tengo en primer lugar este piso blando, ¿no? Me voy a copiar esto de acá. Sí, ya les explicaré cómo se calculan las rigideces, ¿no? Eso se aprende en estructuras 2. Entonces vamos a sacar la luz, ¿no? Yo voy a calcular 350 y 350, estoy segura que ahí no tengo piso blando porque son iguales. Veamos entonces 2.5 de una vez. A ver, espérenme. Igual, 2.5 dividido para 3, ¿ya? Entonces 0.83, esto está en porcentaje. Ya, 83.3. ¿Y qué me dice la norma? ¿Ya? Me dice que la rigidez del piso C, del que habíamos hablado nosotros, ¿no? Del piso de 350 o 250, 250. Que el piso de 250 debe ser menor al 70%. A ver, ¿cómo le hacemos? La rigidez del piso superior, ahí estoy media confundida, del piso inferior, debe ser menor al 70% de la rigidez del piso superior, ¿no es cierto? Entonces, a ver, espérense, le copio, porque ya me confundí, ya me olvidé. Ya, copiar. Y me voy acá. Listo. Ya, entonces la rigidez de mi piso C, que es el de 350, debe ser menor al 70% de la rigidez en D, ¿sí? Tengo esta relación. ¿Cómo le haría? Ya, si es menor, entonces yo le penalizo con 0.9. Si es menor al 70%, pero yo obtuve 83.3, por lo tanto aquí yo no tengo esta penalización, no tendría piso flexible, ¿sí? No tendría piso flexible porque estoy hablando de un 83.33%. Entonces, en esto de piso flexible no le penalizo, vamos a dejarle con 1 y vamos a seguir viendo todavía las otras, ¿no? Entonces, listo. Piso flexible. Sin embargo, es algo que, bueno, yo les quería indicar. Si ustedes en su estructura tienen pisos flexibles, por ejemplo, teníamos oficinas, departamentos, y en el tercer piso ustedes hacen salón de recepciones y obviamente la altura va a ser mayor, ustedes le van a penalizar, pero preferentemente tienen que hablar con el arquitecto que se evite esas cosas, porque el sismo no va a venir y va a decir, usted le ha puesto 0.9 en su diseño, ya, entonces me voy a la siguiente estructura, ¿no? El sismo viene, y donde encuentre estos defectos, ahí va a atacar el sismo. Entonces, preferentemente evitar estas cosas, ¿sí? No solo penalizar, sino evitar. A ponerse de acuerdo con el arquitecto y encontrar, ¿no? O sea, una altura donde yo no tenga piso flexible. O sea, preferible evitar. Distribución de masas, ¿sí? Esta distribución de masas es, por ejemplo, cuando nosotros estamos bastante acostumbrados en nuestro medio
cuando nosotros estamos bastante acostumbrados en nuestro medio, y no me dejarán mentir, nosotros tenemos nuestras casas, ¿no? Yo tengo en el primer piso, o sea, los departamentos dúplex que le llamamos. En el primer piso nosotros ponemos sala, comedor y cocina, y dejamos espacios amplios. Tengo las columnas y todo está abierto, ¿no es cierto? Y quedan unos bonitos espacios. Sin embargo, en la parte superior, ahí estoy hablando yo que ahí sí hago los dormitorios para toda mi familia, y aquí yo ya pongo paredes, y de pronto en el último piso pongo bodegas y cosas así. Entonces, ahí yo estoy cambiando bruscamente la masa de mi estructura, y eso es lo que nosotros hacemos en nuestro medio, ¿no? Entonces, esas cosas tratar de equilibrar. Si yo abajo no puse paredes porque quiero dejar los espacios así, o sea, más o menos, ¿no? Si yo quiero dejar espacios libres, arriba también debo tener cuidado de que las masas sean iguales, porque estas paredes ya están aportándole masa al segundo piso, ¿no es cierto? Ahí yo ya tengo estas irregularidades de las que me habla la norma. La distribución de masas. U otra cosa, yo tengo en el primer piso de hormigón. Mi primer piso es hecho de hormigón, con losas de hormigón, pero como digo yo, porque aquí estamos equivocados, ¿no? También decimos que la estructura metálica es más barata que el hormigón, que es falso, ¿sí? Es más barata porque hacemos mal, por eso es más barata. Entonces yo digo, no, es que en el segundo piso ya no me alcanza la plata y yo voy a hacer una estructura de acero, ¿sí? Entonces yo aquí tengo hormigón y aquí tengo acero, esto igual. Esto es un crimen también en el sismo, ¿no? Porque ni el hormigón ni el acero tienen la misma inercia. Yo aquí ya estoy generando distribución de masas equivocada. ¿Qué puedo hacer yo si el dueño quiere? Entonces digo, está bien, le hacemos, pero le buscamos rigidizar de alguna manera con diagonales, con muros estructurales, de alguna manera, ¿no? Que a mí me permita igualar estas masas. Entonces, generalmente se presentan así, ¿no? O sea, esto es lo que pasa en nuestro medio. Veamos, nosotros vamos a asumir, yo digo que tengo ferreterías, ¿sí? En ferreterías yo estoy hablando de que generalmente no tengo muchas paredes, ¿no es cierto? Ferretería y ferretería no tengo muchas paredes. Oficinas también puedo hablar de que tampoco tengo una distribución excesiva de paredes, ¿no? O de pronto estas divisiones se colocan en madera, en gypsum, en vidrio, ¿no? Entonces podríamos, y bodegas, en bodegas tampoco tengo muchas paredes. Podríamos estar hablando que todos, vamos a asumir, ¿no? Vamos a asumir que no tenemos este tipo de irregularidad porque la ocupación me da para entender que no, ¿no es cierto? Claro que yo esto lo haría con el plano arquitectónico, pero en este caso vamos a asumir esto, ¿no? La distribución de masas. Y las irregularidades geométricas, cuando yo tengo asimismo estos retrocesos en elevación, debo penalizarle a mi estructura 0.9. Y me dice, no, si este valor de B es mayor a 1.3 veces A, yo le penalizo. Y en nuestro caso no hemos tenido penalizaciones en elevación, ¿no? Considerando que toda nuestra estructura es regular, porque no tengo los planos arquitectónicos, pero considerándole así, ¿no? Entonces, FIE se queda con 1, ¿ya? Otra cosa, de pronto, si ustedes tienen dos tipos de irregularidades, digamos que ustedes en su estructura que van a calcular, tienen piso blando y tienen distribución de masas y tienen yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a multiplicar. Entonces, digamos que tengo las tres irregularidades en elevación, entonces yo le penalizo, ¿no? 0.9 por 0.9 y por 0.9. Así le voy a penalizar. Y este va a ser mi cociente, ¿sí? No es el promedio, sino que es la multiplicación de los tres. Así le voy penalizando. Entonces, solamente tengo un valorcito aquí no le he penalizado, tengo uno. Y vamos a hablar de este factor de reducción de respuesta. Vamos a hablar, ¿no? ¿Dónde está este R? Control F, reducción. Ya, déjenme ver. Aquí está, ¿sí? Los valores de reducción de respuesta, ¿a qué se refiere? Vamos nuevamente acá. Yo tengo, ustedes saben, ¿no? Yo tengo el espectro que me da la norma. Para el diseño basado en fuerzas, la norma me dice que utilice el espectro de aceleraciones, ¿sí? Y mi espectro normalizado de aceleraciones es este de aquí, donde yo tengo la aceleración máxima en gravedades, creo que me da, y el periodo de vibración en segundos, ¿ya? No sé si, o sea, por recordarles, ¿no? El periodo de vibración de la estructura es el tiempo, por decirlo así, que yo me demoro. Tengo una estructura en su posición de equilibrio. Y es
movido de esa posición de equilibrio por alguna fuerza externa. Entonces, el periodo de vibración es el que se demora mi estructura en moverse de su posición de equilibrio en el un sentido, volver a su posición de equilibrio, moverse en el otro sentido y regresar a su posición de equilibrio. Ese es el periodo de vibración de mi estructura. Entonces, aquí me dice, mientras menor sea el periodo de vibración, como está clarita la gráfica, ¿no? Mientras menor sea el periodo de vibración, mayores serán las aceleraciones, ¿sí? Ejemplo de eso, ¿qué estructuras tienen menores periodos de vibración? Las estructuras pequeñitas, ¿sí? Yo que sé, una casa de 2 pisos, 4 pisos, estas tendrán periodos de vibración pequeñas. Y edificios muy altos de 18, 25 pisos van a tener mayores periodos de vibración. La diferencia, estas estructuras pequeñas tienen mayores aceleraciones, menores periodos de vibración, pero asimismo los desplazamientos son menores. En cambio, ¿qué pasa aquí? Yo tengo menores aceleraciones, pero los desplazamientos y las deflexiones obviamente van a ser mucho mayores. Esa es la diferencia de las estructuras, ¿no? Entonces, me dice aquí que yo tengo calculado para la norma me da este periodo, pero la norma también me dice, si usted consideró sistemas de disipación de energía, es decir, le dio ductilidad, le dio nudo fuerte, columna fuerte, viga débil, si usted puso los estribos a la distancia máxima permitida, si usted hizo los ganchos de buena manera, yo le permito a usted que me reduzca este espectro de aceleraciones y trabaje con este espectro, ¿sí? Ahí me permite reducir. Entonces, este factor R que nosotros le damos es de esta distancia de acá, desde el espectro de aceleraciones de la norma hasta el espectro que yo voy a utilizar. Y muchos le ponen 8, ¿no? Porque dice, o sea, le ponen 8. Nosotros vamos a considerar, este valor de 6 es adecuado, vamos a trabajar con este valor de 6, es adecuado, ¿no? Porque yo debo trabajar a mi estructura, cómo se va a construir, no como en el ETAPS le modelo, ¿sí? Y muchas veces en construcción me fallan estas cosas, no le pusieron los suficientes, no le pusieron el espaciamiento de los estribos correcto, no le hicieron el gancho correctamente. Entonces vamos a asumir nosotros un valor de 6. Con ese vamos a trabajar, ¿no? Entonces, yo voy a... Digan. El SA es la aceleración que tiene el suelo o la aceleración que tiene la estructura. No, la aceleración que tiene la estructura, ¿sí? La aceleración que tiene la estructura, sí, sí. Porque de pronto, sí, su pregunta es válida, ¿no? Déjenme abrirles. No sé si ustedes recuerdan qué es el espectro de respuesta. No es este. Verán, el espectro de respuesta no es más que la respuesta de la estructura ante la aceleración del suelo, ¿sí? Y la respuesta de la estructura va a ser en desplazamientos, en velocidad y en aceleraciones. Entonces, esta es la respuesta en aceleraciones de mi estructura ante la aceleración del suelo, ¿sí? Entonces, de la estructura, ¿no? Entonces, me dice la norma a mí. Yo tengo sistemas duales, esto habíamos hablado. Si yo sé que están trabajando muros y columnas al mismo tiempo, me dice póngale 7, ¿sí? No tenemos ese caso, no sabemos si tenemos muros, no sabemos si están trabajando a la par, entonces no le considero. Pórticos resistentes a momentos, yo tengo pórticos especiales sismoresistentes de hormigón armado con vigas descolgadas. Vamos a tomar este 6, obviamente porque ya habíamos hablado que las vigas banda no las debemos ni las vamos a trabajar, ¿no? Entonces aquí me da diferentes valores. O sea, cuando yo tengo sistemas de muros estructurales, pórticos especiales, sismos resistentes de hormigón armado con vigas bandas, si pueden ver, incluso me permite reducir, o sea, me castiga más, ¿no? Si dice que tengo vigas banda, le castigo más a esto, o sea, le puedo reducir menos, eso es lo que significa, ¿ya? Pero vigas banda nosotros no vamos a considerar. Y tengo otros factores, ¿no? Que me permiten a mí reducir el sismo. Entonces le vamos a tomar 6. Listo. Y de ahí me voy a calcular yo este periodo de vibración. Déjenme ver. Voy acá. Esto lo vamos cuando entremos al programa. A ver. Déjenme buscarles el periodo de vibración. A ver. Más arriba. A ver, déjenme ver que me perdí. Ya. Por ahí anda este, ya. Determinación del periodo de vibración, ¿ya? Vamos nosotros a determinar, bueno, está en el 6.3.3, vamos nosotros al capítulo 3 primero. A ver,
Me voy al capítulo 3. Y vamos a hablar entonces del tipo de suelo. Ya, carga sísmica y condiciones de suelo. ¿Ya? Vamos a hablar de esto. Nosotros vamos a calcular cuál es la respuesta de nuestra estructura, cómo va a ser el comportamiento más bien de nuestra estructura ante o frente a diferentes tipos de suelo, ¿no? ¿Por qué voy a hacer esto? Yo voy a colocar acá, ¿no? Entonces, los tipos de suelo, este ya le voy a borrar, este le voy a mandar más acá, ¿ya? A ver, primero que nada, me voy a través de la norma, para no confundirse. Aquí yo tengo la geología local, ¿no? Yo tengo diferentes tipos de suelo, de hecho creo que son 6. A ver, A, B, C, D, E, F, sí, 6 tipos de suelo. Los tipos de suelo A y B, estoy hablando de que son suelos muy buenos, que estoy asentando sobre roca y me da la velocidad de onda de corte, ¿sí? Y esto habíamos hablado, creo, no sé, que yo preferentemente cuando nosotros hacemos un ensayo de estudio de suelos del SPT, nos da el número de golpes, ¿no es cierto? Eso ya saben ustedes. Y los suelos que priman en nuestro país son estos de acá, el suelo C, D y E. Estos 3 tipos de suelos son los que más hay en nuestro país. El C y el D son suelos buenos y se presentan en la sierra, ¿no? Claro que el D sería un poquito menos que el D. Y este suelo E se presenta en regiones de la costa y en el oriente, ¿no? Suelo C, D y E. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes qué piensan? ¿Para qué suelo es más crítico diseñar? Si estoy hablando de suelos, no si estoy hablando de la costa o de la sierra, si estoy hablando de suelos, ¿para qué suelo será más crítico diseñar? ¿Para el C, para el D o para el E? ¿Alguien que entienda? Para el C, Para el C. ¿Y por qué para el C? porque son suelos blandos. No, o sea, sí es para el C, pero no porque son suelos blandos. Esto lo vamos a ver. No, estos son suelos buenos. El suelo E ya viene a ser un suelo pantanoso, un suelo un poco más arcilloso, como son los del oriente. ¿Se han visto esos suelos que son pantanosos? En la costa también hay. C y D son suelos buenos. ¿Ya? Vamos a ver entonces por qué les digo. O sea, vamos a hacer la gráfica para que ustedes me entiendan el por qué. Ya, entonces yo voy a poner los diferentes tipos de suelo, ¿no? Voy a poner, vamos a hacer para los 3 tipos de suelo. Y voy a poner los factores FA, FD, FS y voy a calcular este periodo. Ah, no, aquí me falta R. Y voy a determinar este TC, ¿sí? Pero todo esto le voy a bajar. ¿Ya? Yo necesito acá en la parte sísmica considerar estos valores de acá, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un factor de zona, que es este valorcito Z? Déjenme ver qué más. Y el factor N. Ya, N. Igual estos datos son ingresados. Antes de hablar de suelos me había olvidado de esto de acá, ¿no? Entonces, en el capítulo 3, como habíamos hablado, yo voy a la norma, no sé, digamos que estamos diseñando para Ambato, ¿no? Yo debo reconocer entonces en qué zona estoy, ¿sí? Si no sabemos nosotros en qué zona estamos en el anexo, al final, a ver, busquémosle de una vez a Ambato, ¿ya? Al final a mí me da estos valores de acá, ¿no? Aquí me indica en la ciudad de Ambato en donde tengo, y tengo para todas la mayoría de ciudades del Ecuador. De pronto, digamos que estamos en Ambato, en cualquier lugar, en Totoras, ¿ya? Estamos en Totoras y me dice que este factor Z es igual a 0.40. Entonces, de ahí yo cojo los valores y no sé. Y 0.40 me indica a mí que estoy en una zona sísmica 5 y que la peligrosidad es alta, ¿sí? O sea, eso por conocer, ¿no? Entonces, Z me viene a decir a mí 0.4. 0.40. Y este valor de N, nuevamente me voy a la norma, este valor de N lo utilizo con este fin. A ver, ¿dónde está N? Aquí yo tengo el espectro de aceleraciones, ¿no? Aquí yo necesito multiplicar un valor N por un valor Z por un FA, ¿sí? Entonces, aquí también necesito TC y TC está en función de FA, FD y FS, por eso lo vamos a calcular. Y este valorcito de N también me da la norma. ¿Dónde está N? Aquí abajo, ¿sí? Entonces N me dice, para provincias de la costa 1.80, provincias de la sierra 2.48 y del oriente tanto. Estamos hablando de la sierra, entonces yo voy a colocar que es igual a 2.48, ¿sí? 2.48. Esperen, le pongo a cargar, ¿verdad?
48. Creo que ahí estoy y le voy a eliminar esto. Listo, y entonces ahí vamos a ver. Para los 3 tipos de suelo, todos los datos que ustedes ven aquí los vamos a calcular con el fin de nosotros armar nuestro propio espectro de aceleración, ¿sí? Y todos estos datos igual van a ser ingresados, ¿sí? Y vamos a sacar la respuesta. Entonces me dice, para un suelo C, D y E, yo me voy a la norma y veo las condiciones de geología local. Entonces, ya estoy aquí, FA. Me dice a mí, y vamos a hablar, ¿no? Estamos hablando de los 3 suelos C, D y E, y me dice que yo, ¿cómo sería? Compare, ¿no? El tipo de suelo con el factor Z. Entonces yo tengo 0.40 y tengo C, D y E. Entonces es 1.2, 1.2 y 1.14. Entonces voy a ingresar 1.2, 1.2 y 1.14, ¿sí? Esto para que nos sirva si ustedes tienen diferentes tipos de suelo. Vamos al FD, ¿sí? Entonces también me voy al FD, 3 tipos de suelo y 0.4. Sería 1.3, 1.4 y 1.6. 1.3, 1.4 y 1.6. ¿Listo? Y el FS me dice entonces 1.3, 1.5 y 1.9. ¿Listo? Tengo 1.3, 1.5 y 1.9. ¿Ya? Y este valor R de acá también me dice la norma. Por acá este valor de R me dice 1 para el tipo de suelo A, B y C y 1.5 para el D y para el E. Entonces para C es 1 y para los otros es 1.5. Entonces aquí yo tengo 1, 1.5 y 1.5, ¿ya? Y para en el espectro de aceleraciones me da estos de acá, ¿no? Listo. Aquí este de acá me dice que TC es igual a 0.55 por estos valores de acá. Entonces le vamos a calcular este periodo donde cambia, este es el periodo donde cambia, ¿no? De la meseta que yo tengo acá de esta aceleración a la parte donde va disminuyendo las aceleraciones, ¿no? Por eso yo voy a determinar este punto de inflexión donde cambia la curva. Entonces me voy acá y digo que TC es igual a 0.55 por FS por FD y dividido para FA. ¿Ya? Y tengo este valorcito. Estamos hablando del periodo, entonces viene a ser en segundos, ¿no? Listo, y tengo determinado el periodo. De pronto creo que estos ya no necesito. Listo. ¿Ya? Y en base a eso, entonces, vamos a dibujar esta curvita del espectro de aceleraciones. Vamos a colocarle acá, ¿no? Entonces, yo tengo el periodo fundamental de la estructura en segundos. Voy a determinar la aceleración para el suelo C, la aceleración para el suelo D y la aceleración para el suelo E. ¿Ya? Déjenme recordar esto. Listo. A ver. Listo. Entonces, a este periodo de vibración, para nosotros armarle la estructura, este espectro, perdón, vamos a ponerle acá 0.05, 0.1, 0.5. Y así le vamos a hacer hasta los 3 segundos, ¿sí? Es decir, le vamos variando el periodo de vibración. A ver, hasta ahí, ¿sí? Hasta los 3 segundos. Vamos a irle variando. Y vamos a determinar entonces este valor SA. Y me voy a la norma. Me esperan ahí. Le copio esto de acá. Ya. Me parece que estoy en el Excel, ¿verdad? Les estoy compartiendo el Excel. Ya. Entonces aquí, como ustedes pueden ver la gráfica, ¿no? Me dice acá la norma, voy a la norma. Ya, la aceleración, la pseudoaceleración, ¿no? Me dice que con esta fórmula yo calcule si este periodo de vibración está entre 0 y TC, y si es mayor a TC, ocupe la otra fórmula de acá. Entonces esto nos vamos a copiar. Listo. Y ahí se va a dibujar nuestro espectro. Entonces yo voy a copiar y me voy a pegar acá. Para yo poder dibujar el espectro, ¿no? Entonces, esta condición yo voy a colocar. Este le voy a mandar por acá. Listo. Este SA, entonces, me dice la norma. A ver, déjenme ver. Y me dice que
Sí, este es mayor a este. Sí, es mayor, ¿ya? Listo, entonces voy a poner la condición. Sí, este periodo de vibración, que es lo que me dice, es mayor a este valor de acá para el suelo C. Entonces, si es mayor, ocupo esta fórmula de acá, ¿no? Sería el valor de N, que le voy a bloquear, por Z, que también va bloqueado, por FA del suelo C, multiplicado por TC, dividido para este periodo de acá, ¿no? Que es el J2, y todo esto elevado a la R. Espérenme un segundito ahí. Le copio este de acá, Control C. Ya, y esto elevado a la R. ¿Dónde está esta R? Ya, elevado a la R, ¿ya? Y caso contrario, si no es así, entonces se va a aplicar este de acá. O sea, si está entre el promedio. Entonces sería N por Z, a ver, el N bloqueado, por N, por Z, y por este valorcito de FA, ¿ya? Y creo que con eso ya estoy, 1.19, ¿sí? Pero para nosotros, sí es mayor, sí estoy bien, sí es mayor o sí es menor, sí estoy bien, ¿ya? Entonces, para nosotros poder jalarle para los diferentes tipos de suelo y para los diferentes periodos, vamos a bloquearle a estas celdas de diferente manera, ¿no? Entonces, J2 corresponde al periodo de vibración de que yo estoy imponiendo, ¿no? Entonces, yo si aplasto F4, Fine F4 se bloquea todo, ¿no? Bueno, se bloquea todo, pero yo solamente quiero que se bloquee la columna. Entonces, voy a bloquear la columna más no la fila. Este B14 es el periodo de vibración, el TC. Entonces, yo quiero que se bloquee la fila más no la columna. Entonces, F4 y F4. Se bloquea la fila, pero no la columna. Estos sí están bien, porque estos van a ser constantes. B10 corresponde a FA. Entonces, así mismo quiero que se bloquee la fila más no la columna. El B14 igual quiero que se bloquee la fila, pero no la columna. Este J2 yo quiero que se bloquee la columna y no la fila. El B13 igual que se bloquee solamente la fila y no la columna, si estoy bien. Y el B10 igual quiero que se bloquee la fila pero no la columna. Ya, entonces ahí les dejo un ratito la forma, ¿sí? Con el F4 le vamos bloqueando lo que queremos. Creo que ahí estoy bien. ¿Ya? Veamos qué pasa si yo le jalo para acá. Sí, ahí estamos bien. Estos son los valores, ¿ya? Y con todo ya jalo acá y ya no hay ningún problema. Listo. Entonces con eso ya tengo bloqueado, ¿ya? Vamos a ver entonces para entenderle nosotros lo que les había preguntado. ¿Para qué suelo es más crítico diseñar? Si yo me voy a la costa, ¿para qué suelo voy a diseñar? Entonces, vamos a coger todo esto de acá. Seleccionamos todo, nos vamos a insertar. Vamos a insertar un gráfico de dispersión. Ya, y tengo entonces mi gráfico. A ver, listo. Entonces, en función del suelo, ¿no? En función del suelo lo que yo les había preguntado. ¿Para qué suelo será más crítico diseñar? Ya, creo que el serie 1 y serie 2, el azul y el tomate corresponden a suelos buenos, suelo C y suelo D, y el plomo corresponde al suelo E, ¿sí? Entonces, por decirles, yo me voy a la costa y dicen algunos, verá ingeniero, mi suelo es malo, y yo le diseño para el suelo C, y me dice, pero si usted no me entiende, mi suelo es malo. Y les digo, sí, pero yo le estoy calculando para el más crítico, ¿no? Entonces, a eso es lo que yo les quería explicar, entender el por qué estamos haciendo esto, ¿no? Para periodos de vibración de mi estructura, digámoslo el límite aquí, ¿no? Aquí está el límite. Para periodos de vibración de la estructura cercanos a 1, ¿sí? Por tener una idea, por cada piso yo voy a multiplicar por 1 segundo y ese va a ser mi periodo de vibración. Entonces, si yo estoy hablando de 1 segundo, o sea, no por 1 segundo, 0.1, ¿no? Yo estoy hablando más o menos de un edificio de 10 pisos. O sea, esa es la idea, ¿no? Esa relación. Un edificio de 10 pisos va a ser más crítico diseñar para suelos buenos, ¿sí? Entonces, si yo me voy a la costa,
donde tengo un suelo malo tipo E, y me dice, deme diseñar un edificio de 10 pisos, bueno, yo le diseño con suelos tipo C o D, porque es más crítico, entonces mi estructura va a ser más resistente, ¿sí? Y luego vemos que en cambio ya va bajando las aceleraciones para periodos de vibración más altos y en estos tipos de suelo, ¿no? Si yo tengo en cambio periodos de edificios con... A ver, espérense. Si yo tengo por el contrario edificios con periodos de vibración mucho más altos, estoy viendo que ahí sí ya va a ser más crítico diseñar para un suelo malo, ¿no es cierto? Si yo estoy hablando de un edificio de 20 pisos, entonces va a ser más crítico ya un suelo tipo E, porque acá ya disminuyeron las aceleraciones, ¿sí? Entonces es importante entender esto, o sea, ¿por qué estábamos haciendo? Con esta grafiquita está clarito de lo que yo les estaba hablando, ¿no? ¿Para qué suelo es más crítico diseñar en caso de que yo tenga esto, ¿no? Y un ejemplo de eso, vamos a mi pizarra, para que me entiendan, ¿no? Cuando yo le pregunté esto en la universidad me explicaron al revés, pero ahora yo ya lo entiendo, ¿sí? Digamos que yo tengo la corteza terrestre y el sismo se genera en este punto y las ondas sísmicas van de esta manera, ¿no? Y yo tengo aquí mi casita, ¿sí? Tengo mi casita y acá tengo un suelo malo, ¿no? Este es un suelo E. Pero yo tengo acá mi otra casita y acá tengo un suelo D. ¿Para cuál va a ser más crítico, no? Si yo tengo suelos malos, o sea, es decir, arcillosos, suelos blandos, estas ondas se van amortiguando, ¿no es cierto? Se van amortiguando hasta que, o sea, se van a detener, se van amortiguando cuando yo tengo suelos tipo E. Y digamos que yo tengo aquí un suelo C, por decirlo, ¿no? De suelo C, estoy hablando de que en cambio se van a magnificar estas ondas, ¿sí? En suelos buenos se magnifican y en suelos malos se van amortiguando. Y si no, ejemplo de eso, ustedes están parados aquí y pónganle aquí una plancha de hormigón, ¿sí? Un hormigón ahí armado. Y ustedes se botan, ¿qué va a pasar? Les va a doler, ¿no es cierto? Les va a doler más, se va a magnificar el dolor. ¿Y qué pasa si yo pongo aquí entonces fango o alguna cosa y ustedes se botan? Les va a amortiguar, ¿sí? Lo mismo, o sea, se magnifica o se amortigua la fuerza sísmica dependiendo del tipo de suelo, para que ustedes sepan, ¿no? Para que me comprendan, ¿ya? Entonces tengo el espectro de aceleraciones de mi estructura. ¿Listo? Y con esto yo ya determiné, ¿no? O sea, estoy determinando el espectro de aceleraciones, ¿ya? Vamos a trabajar entonces unos cálculos más. A este le voy. Disculpe, no sé si yo vi mal, pero el valor de FD y FS del suelo C es 1,11. A ver, el FD y FS, déjeme ver. FD del suelo C, 1,3. O sea, FD es 1,3. ¿Y cuánto le puse yo? Yo tengo 1,11. Serio, 1,3, 1,11. Ah, es 1,11, tiene... Verán, creo que lo que pasa es que esta norma que yo tengo, que estoy manejando, creo que está un poco antigua. Ya, entonces, dígame los valores de ustedes. Tengo F11 y F11, el 1, 2 y está bien. Este es 1,11 y abajo es 1,11. Sí. Ya, ahí estamos, de acuerdo. Ya, entonces tengo que... Los otros no le vi. Los otros están viendo, ¿ya? Esta norma le voy a hacer. Para el tipo D en la zona 5 es 1, 2. Ahí sí estoy bien. 1,2, 1,2. El FD es 1,19 en el D. ¿Ya? ¿Y en el E? En el E. 1,6. Ya sí creo que estaba 1,6. ¿Y en el FS? El FS 1,11. A ver, el C es 1,11, el D 1,28 y el E 1,9. Ya 1,9. Ya, ahí bueno, se me ha gustado este valorcito varió, 1,11. Entonces igual, Una pregunta, yo también estaba viendo la norma y el factor de reducción para sistemas no particulares es 8 cambio. Ajá, dice 8, ajá. Es que luego, como les dije, esta norma está como así desactualizada. Dice 8, pero ahí está, ¿no? O sea, dice 8 y yo no les muestro porque anteriormente había este otro criterio. Es verdad que para sistemas aporticados la norma me dice que el factor de reducción es 8,
pero no le cojamos 8, porque este 8 es cuando yo estoy asegurándome que tal como yo modelé y como yo diseñé, va a ir en obra. Y eso no va a pasar. O sea, aquí me dice que yo puedo reducir 8 veces este espectro de respuesta, ¿no? Aquí tengo esa. Por eso yo no ocupo. Por eso, sinceramente, yo no ocupo. Yo he visto que otros ingenieros dicen 8 y ocupan, pero 8 veces me está diciendo que yo estoy garantizando en obra que todo lo que yo dije se va a realizar y no se va a realizar. Por eso máximo el R, yo les recomiendo que tomen 6, yo siempre tomo 6, entonces este 8 olviden, ¿sí? A menos que ustedes estén pero 100% seguros, que no creo que estemos 100% seguros, siempre tomen el 6. Sí, antes estaba el 6 y era un buen criterio. Luego le subieron a 8, pero yo creo que 8, yo no ocupo el 8. O sea, si ustedes quieren tomar de la norma el 8, le ocupan, ¿no? Pero yo siempre 6, o sea, yo le pongo 6. Hay otros que le penalizan más, le ponen 4 y eso, pero eso ya es penalizarle mucho. En un 6 estamos trabajando bien, ¿sí? Ya me voy a descargar la otra nota. ¿Ya? Los valorcitos sí cambiaron. Bueno, pero... Diga. 1, el FA del suelo E ha sido 1. Aquí es 1. Sí. Ahí está. No, del suelo E. Del suelo E, aquí es 1. Sí, ahí es 1. Pues ahí cambia más, no cambia más la curva esta. Sí, sí pueden ver, o sea, para periodos de vibración, qué sé yo, hasta 1 sí puedo estar diseñando con estos suelos, pero si ven el cambio, ¿no? O sea, el cambio hasta ciertos periodos de vibración, yo prefiero diseñar para C y D a pesar de que esté en la costa o en el oriente y tenga suelos malos. Esa es la idea, que me entiendan, ¿no? Entonces vamos a hacer nosotros, vamos a entrar a calcular el espectro de aceleraciones. Yo le voy a poner aquí. ¿Ya? Y voy a poner aquí cálculos, ¿ya? Voy a bajar hasta acá si quiero. Listo. Entonces vamos a calcular, nosotros vamos a iniciar calculando esto que me parece que ya borré. Este valor del cortante basal, ¿no? El factor de importancia por el SA y por todo eso. Pero para nosotros poder llegar hasta este SA, vamos a necesitar esto de acá de CT. A ver, ¿dónde está? El periodo de vibración. A ver, como yo les había hablado, espérenme. Déjenme ver. Periodo. Ya, determinación del periodo de vibración fundamental de la estructura, ¿no? Me dice que TA es igual a CT por H en la altura del edificio y elevado a la alfa, ¿no? Y aquí me dan estos valores. Estos no han cambiado, estos sí creo que no han cambiado, ¿ya? Entonces yo me voy a los cálculos y voy a determinar acá CT. Voy a determinar alfa y HN, que es lo que me dice la norma, ¿no? Aquí sería CT. Y estos valores de acá son calculados, son ingresados, ¿no? Y la altura en metros. Listo, entonces CT, me voy a calcular CT. Y me dice pórticos especiales de hormigón armado, sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras, es lo que nosotros tenemos, ¿no? Y el otro es con muros estructurales o diagonales rigidizadoras, no tenemos muro. De pronto, si luego utilizamos, podemos corregir en el momento de la modelación, ¿no? Entonces tengo 0.047 y alfa 0.9, 0.047, 0.047 y 0.9, ¿ya? Y la altura de la edificación, solo voy sumando, no es la altura total, sería 2 pisos de 350 más 2 pisos de 250. Voy a calcular, sería 2 pisos por 3.5 más 2 por 2.5. Sí, esa es la altura total de mi edificación, 12 metros, ¿ya? Entonces ese dato son ingresados. Y con eso voy a calcular el periodo de vibración. ¿Listo? Y me dice que es igual a este valor, a ver. Me dice que es igual a este valor multiplicado por este y elevado a la, ¿no? Tengo 0.44 y esto está en segundos. Listo.
tengo entonces en segundos. Este es el periodo de vibración de mi estructura y yo voy a ingresar un periodo real, ¿sí? ¿Por qué vamos a ingresar un periodo real? Porque como les dije y como nos dice la norma, una vez modelado y diseñado el edificio, ya me considera etapas, rigideces, aceros, entonces cambia el periodo de vibración y yo voy a cambiar ese periodo de vibración también, ¿no? Pero por el momento, como todavía no conocemos, asumimos este valor como el más próximo, ¿no? O sea, como algo cercano a la realidad. 0.44. Y yo tengo la idea, como les dije, yo puedo estar trabajando bien, ¿no? Nuestra estructura es de 4 pisos, ¿sí? 4 pisos, entonces por ahí estoy bien. 0.44 estoy bien. Hablando 4 pisos, en el periodo de vibración estoy por ahí. Luego lo vamos a comprobar con el ETAPS, ¿no? Entonces tengo mi periodo de vibración. El real lo voy a asumir como el que yo calculé, ¿ya? Y vamos a hablar también entonces un poco del tipo de suelo. O sea, vamos a calcular para diferentes tipos de suelo, ¿no? Entonces voy a combinar estas celdas. Este dato también va a ser ingresado. Y yo a este tipo de suelo le voy a... Nos vamos al menú datos. A ver, no, me equivoqué. Menú datos. Validación de datos. Voy a lista y pongo tipo C, tipo D y tipo E. Los 3 tipos de suelo que estoy analizando, ¿no? Entonces aceptar y de pronto para un suelo tipo C, ¿no? Entonces vamos a trabajar. Ahí tengo yo los 3 tipos de suelo. Y voy a determinar entonces el SA. A ver, SA. ¿Ya? Y el SA, ¿dónde está el SA? A ver, déjenme recordar. Ya, el SA yo lo voy a tomar. Listo. Para yo entrar al SA, aquí yo ya tengo los valores, ¿no? O sea, yo podría calcular uno solo, pero vamos a hacer inteligente esta hojita de Excel. Aquí yo ya tengo los valores de SA. Sin embargo, como estamos hablando de diferentes tipos de suelo, también voy a programar eso en el Excel, ¿no? Y ojalá acabemos esto en estos 5 minutitos. Entonces, yo aquí también voy a poner suelo. Suelo. ¿Ya? Y vamos a poner de esta manera. Listo. Entonces, yo voy a poner una condición y voy a decir si este valor de acá es igual, entre comillas, a C, ¿sí? Si es tipo C, de esta matriz de acá, yo voy a coger la columna 2, ¿ya? Y de ahí otra vez creo coma, ¿no? Y de ahí pongo si este valor de acá es igual a D, entre comillas, entonces yo voy a elegir 3 y si nada de eso se cumple voy a elegir 4. Sí, creo que está bien, ¿ya? Listo, otra vez la fórmula les dejo, ¿no? ¿Para qué? Porque luego yo voy a hacer una búsqueda vertical. Es más para utilizar una fórmula del Excel para que me elija de entre toda esa matriz el valor más adecuado, ¿no? Entonces, ahí está la fórmula. Este es el indicador. Entonces, si de toda esta matriz el suelo C es la columna 2, si yo elijo el suelo D, ya es la columna 3, y si elijo el suelo E, debe salirme 4, ¿sí? Este es el indicador de columnas, ¿no? Y finalmente voy a ingresar esta formulita de acá, ¿no? Entonces me voy a SA, me voy al FX y pongo una búsqueda vertical, ¿sí? Buscar B. Entonces me voy a la búsqueda vertical, aceptar, y me dice el valor buscado. Creo que es este periodo real, sí. El valor buscado, ¿de qué matriz voy a seleccionar? De toda esta matriz de acá. Me voy a esta matriz. El indicador de columnas es el que yo acabo de hacer, ¿no? ¿Dónde está? Indicador de columnas y el rango que me ponga 1, verdadero, ¿no? Entonces ahí les dejo. Sí, es este periodo. ¿Ya? Y me coge la aceleración, ¿no? Con este periodo real me está iterando 0.44. Me está eligiendo el tipo E, ¿no? Estoy acá, 0.99, me está eligiendo esta aceleración y esta aceleración yo tengo en gravedades. ¿Listo? Entonces, ahí, ¿qué pasa si yo cambio? De pronto suelo C ya cambia, ¿no? 1.19. Y en suelo D también ya cambia, ¿sí? Entonces, para eso hice estos artificios, para hacerle un poquito más rápido, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos nuestra aceleración y vamos a dejarle calculando el coeficiente, ¿sí? Lo último, ¿no? Este coeficiente habíamos hablado nosotros que es igual al factor de importancia multiplicado por la aceleración y dividido para phi p por phi e y por el factor de reducción. ¿Ya?
con eso he determinado el coeficiente. ¿Ya? Coeficiente. Pongámosle un poquito más. Listo. Y este coeficiente que yo acabo de ingresar, o sea, de encontrar, con todo lo que habíamos estudiado, yo lo voy a meter al ETABS, ¿sí? Este de acá, este es el que ven en el ETABS. Entonces, para la siguiente clase, por favor, yo ya tengo instalado el ETABS. Vamos a modelar esta estructura que yo les mandé a ustedes de deber. Ahorita, al finalizar las clases, yo tengo clases hasta las 11, y ya les subo la tarea que ustedes me suban, por favor, al aula virtual. Entonces, para la siguiente clase, si ustedes tienen el ETABS o el SAP, también en el SAP es bastante parecido, ¿no? Entonces, vamos a trabajar y vamos a modelar esa estructura el día de mañana. Y vamos a ir determinando todo hasta comprobar que el cortante estático está bien diseñado, ¿ya? ¿Alguna pregunta?